Yo lo único que puedo hacer es decirle a todos los soldados que sigan así trabajando al servicio de la población y que tengan un buen día. ¿Se siente muy orgulloso de ser militar? Sí, por supuesto, eso siempre ha sido un orgullo que lo llevo desde por más de 30 y pico de años que estuve al servicio del ejército, ¿verdad? Eran las declaraciones del expresidente Otto Pérez Molina refiriéndose al ejército de Guatemala, obviamente dando la felicitación por su día. Regresamos con ese tema, con lo que está sucediendo en la sala de vistas de la Corte Suprema de Justicia. ¿Qué tanto puede afectar la imagen institucional del ejército de Guatemala cuando vemos a exmilitares, bueno, imputados de actos de corrupción? Vean, otra vez, haciendo referencia a los estudios de opinión pública. Sí, ha habido un descenso, porque en estudios previos al 2015 el ejército salía con más del 80% de aprobación, bajó al 70 y algo, 72%. Pero no vemos un desgaste generalizado en la percepción de la opinión. Básicamente lo que ocurre es que la corrupción de Otto Pérez, de Roxana o de Mauricio López Bonilla, de Juan de Dios Rodríguez. ¿No se dio en el ámbito civil? Ajá, y se le identifica como es la corrupción de ellos a lo individual, o ellos como gobierno 2012-2015, o ellos como Partido Patriota. Es decir, es muy marginal la mención de vincular a las personas señaladas de actos de corrupción con la institución del ejército. A diferencia, por ejemplo, de lo que ocurrió en tiempos de Portillo, porque en tiempos de Portillo, ahí sí los desfalcos se dieron en la institución. Recordarán los 900 millones de quetzales que se desaparecieron por arte de imagen del Ministerio de la Defensa. O sea, y aún así vemos que la reputación de la institución pues no cayó significativamente. Ahí es donde vemos que el guatemalteco al final valora al ejército por otras razones y que al final terminan pesando un tanto más que la discusión del involucramiento de personas en actos de corrupción. Esto es lo que han hecho estos malos representantes del ejército. Y yo creo que la insistencia de lo que está sucediendo con, sea este señor, ¿cómo se llama? Juan de Dios, que ahora es del ejército celestial altísimo, o no sé qué de ejército. Juan de Dios Rodríguez. Juan de Dios Rodríguez, López Bonilla, Otto Pérez Molina, se da y se dio en el ámbito civil. Pero hay dos casos ahí, y no hay que dejar de mencionarlos, que se dieron en el ámbito de ministro de la Defensa. Es el caso de Anzueto y es el caso de López Ambrosio. ¿Qué pasa con ellos? Ellos, obviamente, mira, uno de los problemas, yo antes estaba en contra y creo que la realidad me ha estrellado en la cara lo que sucede. Yo estaba en contra que fuese un ministro de la Defensa Civil. Y yo creo que nosotros sí tenemos que repensar que sea un ministro de la Defensa Civil. El ministro de la Defensa Militar básicamente no tiene ni voz, porque está sujeto a su comandante general, que es en ese caso Jimmy Morales. Jimmy Morales, el título completo de Jimmy Morales es presidente constitucional de la República de Guatemala y comandante general del ejército en sus tres fuerzas. Pero creo que estamos viendo todavía un caso en el que los que vociferan, los que están en contra, digamos, tienen si usted está a favor, se queda callado, usted no dice mayor cosa, que le dé, pero si está en contra, ahí le entra y le entra y le entra hasta que se da. Digamos, lo del desfile es un caso clásico. Claro. Pero yo quisiera ver, y yo creo que un reportaje de eso sería buenísimo, todas las solicitudes de destacamentos militares que hay a nivel nacional. Es impresionante la cantidad, es impresionante también el trabajo que se desarrolló, por ejemplo, en el terremoto de San Marcos, ¿verdad? Y eso nos lleva a otra pregunta, Estuardo. ¿Esos son funciones que debería desarrollar el ejército de Guatemala? Ese es el problema, que digamos, el que es como está bien valorada, digamos, la de institución, la Defensa Militar, le quieren dar esas atribuciones. Sí, pero el que es ministro de la Defensa y es un militar no tiene opción de siquiera, porque se obedece obediente y no deliberante. Mientras que un ministro de la Defensa Civil, bueno, la misma Bachelet fue ministra de la Defensa, claro, ¿verdad? En Chile. Puede decir, puede, digamos, en cierto momento dar una opinión o decir no. Tener una y voz de puede ir al Congreso también a presentar. Aquí los llaman solo por algo equivocado que hayan hecho. Entonces, digamos, las cuestiones que desde el stand y todo eso, es curioso que si bien hay una reacción de un grupo en contra del ejército,
al mismo tiempo es como la institución a la que se recurre en tiempos difíciles. Y mira, el Cambrai fue un ejemplo muy interesante, ¿verdad? El Cambrai, el descombramiento del Cambrai, todo eso. Hacer pupitres, porque la pregunta era si es hacer pupitres o no es hacer pupitres. Y me preguntas, yo creo que esa no es función del ejército, hacer pupitres. Pero si lo ordena el comandante general, el ejército está para obedecer, no para deliberar las órdenes de su comandante en jefe. En jefe, vamos a la segunda pausa. Dejo dos ideas, lo de los escritorios, que vamos a tratar de profundizar un poco en eso, si esas atribuciones le van bien a la institución del Ejército de Guatemala. Y segundo, ¿qué tan cierto es la existencia de clanes dentro del Ejército de Guatemala que luego pues saltan a otros lados, a esferas de poder y bueno, no con las mejores de las intenciones? Regresamos luego de esta, vamos con la etiqueta SF Desfile Militar.